Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos es dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, gracias, Señor, por esta hermosa tarde de alabanza. Gracias por estos días maravillosos, Señor. Viernes, sábado y domingo, escuchar tu consejo, alabar tu nombre, pasar tiempo con los hermanos, Señor, enseñándonos y aprendiendo a amarnos. Mi Señor, gracias porque por tu bondad y misericordia nos tienes de pie. Por ti late nuestro corazón, por ti se mueven nuestros pies, Señor, por ti abrimos los ojos. Y por ti y solo por ti te amamos. Más que nunca, mi Señor, bendito seas por todo lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Y aquí en la congregación, bendito seas y bendito sea tu santo nombre. Amén y amén. Mis hermanos, tomen asiento. Qué bueno que esta tarde se encuentran aquí. Ok, estamos estudiando este libro hermosísimo. Hermoso, de verdad. Yo espero que ustedes también lo estén disfrutando junto conmigo. La verdad es que hay cosas que nunca había visto yo en Primera de Corintios. Siempre el Señor nos va revelando cosas nuevas. Gracias a Dios. Vamos a Primera de Corintios capítulo 3, versículo 1. Y este mensaje se llama El cristiano carnal. Así se llama. El cristiano carnal. Así es que dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú, mi hermano? ¿Eres un cristiano espiritual o eres un cristiano carnal? Mira, Primera de Corintios 3:1, vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermanos, y quiero que pongas atención en esto, es gente sellada por el Espíritu Santo, es gente escogida por Dios, son hijos de Dios. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, sarquicos en el griego, como mundanos, como irregenerados, como a niños en Cristo, en el griego creyentes inmaduros. Versículo 2. Y aquí en el versículo 2 les dice que al principio de su conversión les dio leche espiritual, obvio, porque no eran capaces. Por eso dice: os di a beber leche y no carne. Os di a beber leche y no carne, porque aún no erais capaces. Pero lo que dice al final: ni sois capaces todavía. Después de 5 años, al principio cuando llegó a Corinto, pues obvio, ¿verdad? Obvio. Tienes que hablar con cosas espirituales, pero muy chiquitas, muy suavecitas, ¿verdad? Pero cuando el apóstol Pablo había escrito esta carta Primera de Corintios, ya habían pasado 5 años. 5 años. Y por eso el Espíritu Santo, por medio de Pablo, les dice: pues todavía no son capaces, todavía. Versículo 3. Y les dice por qué. Porque aún sois carnales.
Otra vez, sarkikos en el griego. Controlados por la vieja naturaleza. Y les dice por qué, porque son carnales, porque son niños en Cristo, porque no son capaces de recibir las verdades espirituales. Les dice por qué. Mira, pues habiendo entre ustedes celos, en el original envidias, contiendas, peleas, rivalidades y disensiones, en el original divisiones, discordias. Y yo les decía la vez pasada, mi querido hermano, les decía la vez pasada, es muy sencillo darnos cuenta cuando pues los hermanos no han crecido. ¿Por qué? Porque hay conflictos. Vienen dos, marido y mujer, o hermanos o hermanas, o viven en casa juntos y hay problema. Es muy sencillo, mi hermano. Los dos están igual. Porque con uno que esté bien, las cosas siguen caminando. Obvio. Tenemos que entender que si siguen los problemas, tiene que haber un día que se le ponen un alto a los problemas. Porque nosotros estamos llamados a la paz. Pero si no hay paz, pues entonces hasta para los espirituales dice uno, hasta aquí. Pero es sencillo, mi hermano. Cuando hay problemas, los dos son los que están mal, antes de escucharlos. Porque con uno que esté bien, con eso caminan las cosas. ¿Sí me entiendes? Eso tenemos que entenderlo. Entonces el Espíritu Santo dice, pues ustedes aún están controlados por la vieja naturaleza. Aún se comportan como mundanos, como incrédulos, como los de corazón irregenerado. ¿Por qué? Porque entre ustedes hay envidias, hay peleas, hay rivalidades y hay divisiones. Y miren lo que el Espíritu Santo les dice al final. ¿No sois carnales? Otra vez, sarkikos. ¿No están controlados por la vieja naturaleza? ¿Y andáis como hombres? En la NTV dice, ¿no viven como la gente del mundo? ¿No viven como los incrédulos? Y obviamente la respuesta es, pues sí. ¿Me pone la diapositiva 1, por favor? Y entonces, mi querido hermano, el martes vimos esto, mira. La Escritura enseña que las congregaciones andan en la carne por algunas razones. Número 1, porque la predicación no es bíblica. Ya vimos el 1 y el 2. ¿Por qué la congregación anda en la carne? Número 1, porque la predicación no es bíblica. Número 2, porque la predicación está mezclada. Es decir, un poco de Biblia, un poco de psicología. Un poco de Biblia, un poco de prosperidad, un poco de Biblia y un poco de lo que no es Dios. Y vimos ese número 1 y el 2. Vimos el ejemplo de la iglesia de Galacia. Pablo escribió esta carta a los Gálatas para contrarrestar a los falsos maestros judaizantes que estaban minando la doctrina central del Nuevo Testamento, la justificación por la fe. Estaban ignorando el decreto explícito del Concilio de Jerusalén, escrito acá en Hechos capítulo 15. Había maestros falsos judaizantes que estaban enseñando que si un gentil quería ser cristiano,
tenía que hacerse prosélito primero. Tenía que circuncidarse, tenía que someterse a la ley mosaica. Y una vez cumplida la ley, solamente así podían ser cristianos. Estaban revolviendo la adoración y la fe en nuestro Señor Jesucristo con la ley mosaica. Es decir, una versión judía del Evangelio. Lo que se conoce como sincretismo religioso. Ellos enseñaban que la fe en nuestro Señor Jesucristo, que la fe en el Señor Jesucristo no era suficiente, que la sangre derramada en el madero no era suficiente para salvación, y entonces era la sangre de Jesús más la ley de Moisés, era la sangre de Jesús más la circuncisión. Es como ahorita dicen la sangre de Jesús más la lana, échale. La sangre de Jesús más el diezmo, porque si no eres maldito. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tontería! Son cosas salidas del infierno. Y vimos también, mi querido hermano, en este punto 1 y 2, los dos puntos los tenía la iglesia de Galacia. Y vimos también lo grave que es a los ojos de Dios que alguien te aparte o te quiera apartar de Él. En Deuteronomio 13. Dice, si un soñador de sueños o si un profeta te dice algo y se cumple, y después ese mismo profeta o soñador te dice, vayamos tras dioses ajenos. Y después la Escritura dice ahí en Deuteronomio 13, si tu hermano, hijo de tu madre, si tu hermana, personas muy cercanas, te dicen, vayamos a servir a otros dioses, dice, no le tendrás piedad, sino que tu mano lo matará. Y después, todo el pueblo. Y te acuerdas que vimos el sincretismo religioso acá en Éxodo 32, cuando le dicen a Aarón, pues no sabemos a este varón de Dios que le haya acontecido, a Moisés, el que nos sacó de allá de Egipto. Así es que haznos dioses. Y te acuerdas que él les dice, pues échenme todo el oro. Y sale un becerro de fundición. Y entonces Aarón dice, al otro día es fiesta para Jehová. ¿Te acuerdas? Sincretismo religioso. Y vimos qué tan bueno, ahí no vimos el resultado, pero te acuerdas que hubo muchos muertos también. Muchos muertos. Y también vimos que en ese momento la iglesia de Corinto no tenía falsos maestros. No tenían falsos maestros. Es decir, las iglesias andan en la carne, Corinto andaba en la carne, casi todos, o la gran mayoría, pero no era porque tuviera maestros falsos. No era siquiera porque tuvieran sincretismo religioso, tampoco. Ellos andaban en la carne solitos. Los predicadores falsos, los maestros falsos, aparecieron meses después, hasta la segunda carta. Entonces mira, el primero y el segundo punto se cumplen perfectamente en la iglesia de los Gálatas, así como se cumplen en muchas congregaciones hoy en día. Sincretismo religioso, revueltito, o la predicación no es 100% bíblica. Y por eso hay congregaciones que incluso tienen homosexuales en sus filas, congregantes homosexuales, mi querido hermano. Por eso, porque la predicación no es bíblica o está mezclada. Entonces, aquí en Primera de Corinto, en este momento, no tenía falsos maestros, no los tenía. Más bien, todo lo contrario, tuvieron a los mejores predicadores. Pablo
18 meses predicando. ¿Te puedes dar una idea cómo predicaba Pablo? Y los corintios andaban en la carne. Decía mi hermano Elías allá, no se desanimen. No, pues ¿por qué nos vamos a desanimar? Dice Apocalipsis, dice el impío que siga siendo impío. El desobediente que siga siendo desobediente. Tú sigue caminando. Tú sigue caminando. Entonces, no tuvieron falsos maestros, mi hermano. Tuvieron a Pablo. Tuvieron a Apolos, hombre poderoso en las Escrituras. Y tuvieron a Pedro. Claro que en el Nuevo Testamento no hay registro en qué momento estuvo Pedro, pero cuando ellos decían, yo soy de Pedro, yo soy de Cefas, yo soy de Apolos y yo de Pablo, es porque Pedro estuvo ahí, no te quepa duda. Entonces, número 3, ¿por qué andan en las congregaciones en la carne? Número 3, porque la predicación es 100% bíblica. Pero los hermanos quieren vivir igual. ¿Te fijaste en lo que leímos en un principio? Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado, dice la Reina Valera. Consejero maravilloso, consejero formidable. ¿Pero qué crees? Que aquí está el consejo en la Escritura, pero nosotros decimos, eso es muy exagerado, eso es muy religioso. Ay, esto sí, pero aquello, aquello no. Ese es el gran problema. Por eso, mi querido hermano, es que la iglesia corintia andaba en la carne, a pesar de las predicaciones 100% bíblicas. ¿Cómo se llama el mensaje? Cristiano carnal. Entonces, ¿por qué la iglesia de Corinto, a pesar de que la predicación fue 100% bíblica, por qué andaba en la carne? Simplemente porque los corintios querían seguir viviendo igual. Por eso, podemos ir a 2 de Timoteo 3:1, por favor. Y mira, aquí en 2 de Timoteo capítulo 3, vamos a ver por qué los hijos de Dios nomás no crecen. Nomás no crecen. Mira, también debes saber esto, que en los postreros días, y quiero que vayamos a Hebreos capítulo 1. Mira, ¿cuáles son los postreros días? Mira, ¿cuáles son los postreros días? Hebreos 1. Vamos a ver el versículo 1 y el 2. Mira cuáles son los postreros días. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, 2, mira, en estos postreros días, aquí están los postreros días. ¿Cuáles son los postreros días? Mira, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, los postreros días son desde que Jesús vino. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que regrese. Esos son los postreros días. Regresa ahí donde estábamos. 2 de Timoteo 3:1, por favor. Entonces vamos a ver por qué el Hijo de Dios o los hijos de Dios nomás no crecen. Y pasan 5 años, 4, 3, 2, 8, 10, y nomás no crecen. Siguen siendo los mismos. 15 años, 20 años, bueno, 50 años, 50 años. Y ya hablan, y madre mía, triste, 50 años. Y no crecen, no crecen, no crecen. También debes saber esto, que en los postreros días
vendrán tiempos peligrosos. Jalepos, en el griego. Peligrosos, lo traduce la Reina Valera. Vendrán tiempos peligrosos. En el griego, trabajosos, difíciles, feroces, violentos. Esto es bien importante, mi querido hermano, porque entre más se acerque la venida de Jesús, esto se va a acentuar más. Y no te quepa duda, más violencia. Y no te quepa duda, más adicciones. No te quepa duda, lo que estamos viendo no es nada. Yo apenas platicaba la semana pasada con una maestra del Estado de México. Y te voy a decir qué me decía. Dice, mire, nosotros los maestros, ella es maestra de primaria, y dice, nosotros ya sabemos que a los niños nomás los tenemos que entretener de 9 a 12, 12:30 de la mañana. No podemos ser exigentes porque vienen los papás y se quejan con nosotros. Si los reprobamos, dicen, usted como maestro es ineficiente. No podemos regañarlos. No podemos corregirlos. Imagínate, no los pueden corregir, no los pueden regañar y no los pueden reprobar. Dice ella, ya sabemos que los tenemos que entretener nada más. ¿Qué te parece? Esos son los padres del mañana. ¿Te imaginas lo que estamos viendo ahorita en la calle? Es de niños para lo que viene, mi hermano. ¿Vienen las cosas peor? Sí, muy peor. Bastante peor de lo que estamos viendo ahorita. Entonces, mira, también dice el Espíritu Santo a Timoteo, debes saber esto. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos, trabajosos, difíciles, feroces, violentos. Esta palabra jalepos era usado de dos maneras para describir animales salvajes. Y número 2, ¿has tenido oportunidad de escuchar el mar en un ciclón? Híjole, da mucho temor. El mar como que hierve. Así como está de grandote, imagínatelo hirviendo y bufa el mar. Bueno, pues esta palabra jalepos describía al mar embravecido. Puedes ir a Mateo 8:28. Esta palabra jalepos, nomás para que te des una idea, solamente se escribió otra vez, una vez más en el Nuevo Testamento. Una vez más. Aquí está, mira. ¿Has oído por ahí de la gente endemoniada? Pues ahí, nomás ahí se oyó. Mira, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, Jesús, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Y esta palabra feroces, jalepos, en gran manera. Tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Regresa a 2 de Timoteo 3:1. Entonces fíjate bien, cuando el Espíritu Santo dice van a venir tiempos peligrosos, es porque van a ser muy peligrosos, bastante peligrosos. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. 2. Y nos dice por qué, mi hermano. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos. Nos empieza a decir el Espíritu Santo, a dar una lista impresionante de muchas características. No las vamos a ver. No las vamos a ver porque son muchas características, pero muy feas. Hombres amadores de sí mismos, es decir, egoístas, avaros, ¿les va a gustar? La lana, vanagloriosos, soberbios, blasfemo, insultantes, dicen mal,
desobedientes a los padres, ingratos, en el original malagradecidos, impíos, en el original perversos, en contra de Dios. Versículo 3. Sigue las características: sin afecto natural, es decir, insensibles, duros, crueles, sin corazón, implacables, irreconciliable, despiadado, calumniador o calumniadores, diablos en el griego, distribuidor de chismes falsos y maliciosos. Así literal. ¿Te imaginas una persona que sea distribuidora de chismes falsos y maliciosos? ¡Qué barbaridad! Distribuidora. Y no le pagan. Intemperantes, pasiones sin control, sin freno, libertinos, crueles, aborrecedores de lo bueno. Versículo 4. Traidores, impetuosos. En el original, arrebatados, irreflexivos, precipitados, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Versículo 5. Este tipo de personas, con esas características, podrías pensar tú, ay, pues han de estar en la cantina. Ay, han de estar allá en los bailes. No, mi querido hermano, van a estar dentro de las iglesias cristianas. Dentro de las iglesias cristianas. Mira, que tendrán apariencia, forma, aspecto de piedad, de santidad, de que están caminando el evangelio. Tendrán apariencia de ser hijos de Dios, de ser cristianos. ¿Por qué crees, mi querido hermano, que siempre te estamos pidiendo, pásate en la lectura? Y no nomás te pases en la lectura, porque si te pasas en la lectura y no obedeces, pues de nada sirve. Tienes que pasarte en la lectura y lo que veas ahí, pues irlo trabajando y haciendo. Porque si tú vas al médico, te dan la receta y ni siquiera compras el medicamento, ¿te sirve de algo? Pues no, mi querido hermano, pues es así. Cuando venimos, ¿te acuerdas la predicación de Elías? Van a venir y van a decir, dinos qué dice Jehová. Pero van a decir, estamos hablando de estos, son los mismos, mi hermano. Mira, apariencia de santidad. Apariencia de que son hijos de Dios. Externamente parecen cristianos, parecen hijos de Dios. Este tiempo en especial, mi querido hermano, ya lo estamos viendo hoy, más que nunca. Estamos viviendo en una época caracterizada por la apostasía en la iglesia cristiana. Ya hay un tipo de apostasía. Con los labios dicen amar a Dios, pero no es verdad. Profesan ser cristianos, pero sus acciones hablan más fuerte que sus palabras. Dicen amar a Dios, pero su vida es una mentira. Este tipo de personas con esas características, dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán, contradecirán por sus obras la eficacia, el poder de ella. A estos tenemos que evitar. Ahora, te voy a decir una cosa, mi querido hermano. En una congregación habemos de todo, de todo. Gente que se esfuerza, gente que está caminando. Hermanos y hermanas que solamente se reciben cosas buenas de ellos. Cosas buenas. Cosas buenas, Y ya hablan
para edificar. Y lo que viene de sus manos es bueno. Y también tenemos hermanos y hermanas que lo que hablan no es tan bueno. No es tan bueno. Que sus obras no son tan buenas. Pero no dice la Escritura en ninguna parte que se tengan que correr. Más que cuando sea necesario, de acuerdo a la disciplina que está escrita, también en la Escritura está prevista. Un problema aquí, un problema allá, otro problema allá, otro problema acá, otro problema. Oh, ya no. Porque se puede romper la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, a este tipo de personas, ¿se pueden sacar? Pues no, mi hermano. No. Más que, por ejemplo, cuando ya hay fornicación, pues ahí sí. Luego. Cuando están tratando. ¿Te has fijado que luego llegan personas que nomás están echando ojitos? ¿Sí te has fijado? Bueno, pues mientras no se les sepa nada, pues no hay problema. Pero ya cuando empiezan así a hacerse los graciosos, pues ahí sí se les pone un alto. Y si andan de Don Juanes, pues allá hay una plaza bien grandota. Claro, allá hay una plaza bien grandota donde pueden ejercer todo ese ministerio. Entonces fíjate bien, mi hermano. Estas personas con estas características van a tener apariencia de santidad, pero van a contradecir por sus obras el poder y la eficacia de ella. Y dice claramente la Escritura, a estos evítalos. Me pone la diapositiva 2. Ahora miran lo que estas preguntas siempre debemos de tenerlas presentes cada que estamos en Escritura. Mira, ¿quién lo escribió? ¿Para quiénes escribió? ¿Por qué les escribió? ¿Es solamente para ellos o es para los cristianos de todos los tiempos? Quiero que pongas atención porque lo que sigue es algo que está ocurriendo solamente ahí. Solamente ahí. Pero que también nos sirve a nosotros. Mira, este tipo de personas, me pones por favor 2 de Timoteo 3:6 por favor. Este tipo de personas están en las congregaciones. Ya desde hace 2000 años ya estaban ahí. ¿Te imaginas ahorita cómo está? ¿Te imaginas ahorita cómo está? Por eso, mi querido hermano, el discernimiento. Discernimiento. Mira, porque de esos con esas características que tienen apariencia de estar caminando con Dios, son los que se meten en las casas. O sea, no nomás están en la congregación, sino que se le pegan a las mujeres y en ese momento hasta se metían a su casa, mira. Y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. 7. Aquí habla específicamente de mujeres, pero bueno, vamos a seguir caminando. Aquí habla específicamente de mujeres. Siempre están aprendiendo. Es decir, pues siempre están pegadas en la Escritura. No faltan a los cultos, no faltan a las reuniones de mujeres. Pero mira, nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Ahora, pareciera que no nos sirve a nosotros, pero sí nos sirve mucho. ¿Por qué? Ya dijo el Espíritu Santo que va a ser una época en el tiempo postrero y que se va a acentuar más conforme sigamos caminando y venga Jesucristo. Es una forma de apostasía dentro de la iglesia cristiana, un tipo de paganismo dentro de la iglesia, dentro de la congregación. A poco más de 30 años de la crucifixión de Jesús ya se veía esto. Falsos maestros, engañadores, con esas características. Regresa al versículo 6, por favor. Este tipo de personas, de personajes,
que no son hijos de Dios, que traen un disfraz y que llegan a la congregación o a las congregaciones. Estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas, presas, a las mujercillas. Esa palabra en el griego es yoainoi y quiere decir mujer fácil, insensata, necia, carente de voluntad. Quiere decir mujer sin firmeza. Presas, mujer fácil, carente de voluntad y sin firmeza. Y quiero que pongas atención en esta palabra arrastrada. Arrastrada por diversas concupiscencias. Esa palabra arrastrada quiere decir dejarse conducir, dejarse guiar o dejarse llevar por diversas concupiscencias, pasiones, deseos, básicamente naturaleza carnal. Versículo 7. Este tipo de personas, mi querido hermano, son, versículo 7, las que siempre están aprendiendo, siempre, pero nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Dice el apóstol Pablo que este tipo de mujeres es presa fácil, al estar llenas de pecado, pero sobre todo, al carecer con la voluntad de dejar el pecado, es decir, se sienten cómodas. Número 1, están cómodas en el pecado, pero ellas no tienen la capacidad de ver que las están engañando. Número 2, al no abandonar el pecado, al sentirse cómodas en el pecado, ¿qué crees? Que la palabra de Dios no entra. Al no abandonar el pecado, no pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, esto es algo que está pasando en ese momento. En ese momento está pasando en 2 de Timoteo. Pero nos ilustra que el pecado, la desobediencia, no permite que la palabra de Dios entre al corazón. Puedes ir a Efesios 4:22, por favor, y mira, aquí tenemos el mismo principio, el mismo principio. ¿Por qué la iglesia de Corinto andaba en la carne? Porque oía magníficas predicaciones, mi hermano. Magníficas. Pero ellos se sentían cómodos en el pecado. Pero ellos querían seguir siendo las mismas personas. Las mismas. Mi querido hermano, estarás de acuerdo que el consejo de Dios es magnífico y es hermoso si lo seguimos. Si lo seguimos, vamos a ver resultados en nosotros mismos, en la gente que nos rodea, nuestra familia, en el trabajo, en la congregación. Pero si nomás oímos el consejo y decimos, no hay problema, seguimos igual. Pero luego a veces queremos que las cosas sean diferentes. ¿Cuándo van a ser diferentes si nosotros seguimos actuando de la misma manera? ¿Cuándo? Mira el mismo principio, Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, es decir, de los vicios, del mal carácter, del desorden. Algo nos caracterizaba cuando éramos incrédulos. ¿Qué? El desorden. ¿A poco no éramos bien desordenados todos? ¿A poco no? Pues algo que debe caracterizar al Hijo de Dios. Sí, hay por aquí algún Hijo de Dios. Ay, pues gloria a Dios. Algo que debe caracterizar al Hijo de Dios ahora, pues es el orden, mi hermano. El orden.
Porque si tú sigues igual de desordenado, no te quepa duda, vas a pagar las consecuencias. En cuanto a esa pasada manera de vivir, mira, despojaos, apotítsemi, poner lejos, desechar como ropa sucia. ¿A quién? Al viejo hombre, al incrédulo, a ese viejo hombre del pasado o vieja mujer del pasado. Y aquí nos dice por qué, mira, porque está viciado, corrompido, podrido, arruinado, conforme a los deseos engañosos. Pero fíjate bien, primero nos tenemos que despojar. Es algo que nos toca a nosotros. ¿Cuántas veces, mi querido hermano, nosotros decimos, ay, es que yo tengo el carácter fuerte? Y nos escudamos en que tenemos el carácter fuerte para decir, yo no puedo cambiar. Mentira, mi hermano, es mentira de Satanás y nuestra también. Porque aquí claramente dice que es algo del que nos toca a nosotros despojarnos. Mira, ¿por qué? Porque el viejo hombre está podrido, arruinado, corrompido. 23. Y solamente de esa manera, mira, vamos a ser renovados de nuestra mente. Solamente de esa manera. Versículo 24. Si nos despojamos como si fuera ropa sucia de todas esas actitudes o malas actitudes, de todas esas cosas que nos caracterizaban antes. ¿Qué nos caracterizaba antes? La mentira. ¿Qué nos caracterizaba antes? La avaricia. ¿Qué nos caracterizaba antes? ¿No éramos todos amantes de las pasiones? ¿Qué nos caracterizaba antes? Todo lo malo. Bueno, pues eso, despójense. Mira, 4:24. ¿Y qué dice? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad por la verdad. ¿Me pasas la diapositiva 3, por favor? Y mira, mi querido hermano, este principio espiritual, la escritura está llena de principios espirituales. Como el principio espiritual que vimos allá en la noche con Jesús. ¿Cuál es? No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Principio espiritual. Tú te tienes que preguntar, ¿qué estás sembrando con tu esposita? ¿Qué estás sembrando? ¿Qué estás sembrando con tu esposo? ¿Qué estás sembrando con tus hijos? ¿Qué estás sembrando en la congregación? ¿Estás sembrando de mala manera? Vas a cosechar calamidad. Son principios espirituales que no podemos discutir. Es más, ni Dios mismo los puede cambiar, porque no puede ir en contra de su palabra. Principio espiritual. Mira, Romanos 3:12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, apotítsemi, pues, las obras de las tinieblas. En el original, el pecado, la maldad. Y vistámonos de las armas de la luz. Si te fijas que primero nos tenemos que despojar. No te puedes vestir de las armas de luz encima de la mentira, encima del adulterio, encima del engaño, encima de del desorden, encima de la perversión. Este mensaje, mi querido hermano, yo lo prediqué hace aproximadamente 2 años y medio. Y ahorita que vi llegar a mi hermana Vianey, ella me prestó un biombo. ¿Te acuerdas, mi hermana Vianey? Y pasó Abraham aquí y tenía unos papelitos pegados y decía:
mentira, fornicación, hipocresía, avaricia, hartos papelitos aquí, con todos los pecados que nos caracterizaban antes, cuando no conocíamos de Jesús. Y luego se metió atrás del biombo y se quiso poner otra ropa encima de esa ropa. ¿Te acuerdas que la camisa no le cerraba? Los zapatos no se los podía poner. ¿Sí se acuerdan? Y luego le dije, a ver, métete. Yo seguí la predicación y ya al final se quitó la ropa, se puso la nueva ropa y entonces salió como muñeco de Sololoy. ¿Sí se acuerdan? Es un ejercicio físico, mi hermano, pero es exactamente el mismo que el Espíritu Santo nos enseña como verdad absoluta, total, espiritual, inalterable. Mira, si nos desechamos de las obras de las tinieblas, nos vamos a poder vestir de las armas de luz. Segunda de Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando epiteleo, llevando a cabo, concluyendo la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué, mi querido hermano? Porque es muy sencillo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Nadie. Y nadie es nadie. O nos desechamos de lo malo, o nos quitamos esas actitudes malas, o ¿sabes qué va a pasar? Dios nos va a meter la fibra. No te quepa duda. Porque de que vamos a crecer, mi querido hermano, vamos a crecer. Epiteleo, llevando y concluyendo la santidad en el temor de Dios. Y mira el autor de Hebreos, el mismo principio inalterable, absoluto, total, espiritual. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, otra vez, apotízeme de todo peso y del pecado que nos asedia, para poder, ¿qué? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Por qué no caminamos? Bien sencillo, mi hermano. Porque traemos el costal de las actitudes. Porque queremos seguir, insistimos en seguir siendo los mismos. Los mismos. Primera de Pedro 2:1, por favor. ¿Me ayudas con el piano, Jo? Miren lo que dice el apóstol Pedro. Esto lo vimos hace poquito. Hace poquito. Y el apóstol Pedro dice que el Hijo de Dios no crece, no puede crecer si no se despoja de ciertas cosas. Por eso te digo, este principio, mi querido hermano, está por todos lados. Por todos lados. ¿Sabes qué sucede? Que es difícil, muy difícil, que caminemos si no de una vez por todas decimos: Señor, dame el consejo para seguirlo. Ya no nomás para saberlo. No, mi hermano. Saber los principios no es ni la mitad del camino. No es ni la mitad del camino. Por eso es, mi querido hermano, que tenemos que entender. Por ejemplo, la iglesia corintia, a mí me da tristeza. Ya puedes entender por qué el Espíritu Santo decía en el capítulo 1, pues damos gracias a Dios, porque pues están llenos de dones. De eso, ¿qué? Si nos escribieran una carta a nosotros, ¿qué nos diría el Espíritu Santo? Y dices tú, da gracias de los dones, pero los dones no los trabajaron.
Los dones no dependen de ellos, los dones son un regalo de Dios. Y es por lo único que el Espíritu Santo da gracias en el capítulo 1 de los dones. ¿Por qué? Porque no había de qué dar gracias. ¿Por qué? Porque eran cristianos negligentes. Ahora dale un codazo al que tienes al lado y dile: ¿y tú? ¿Estás caminando? ¿Estás trabajando? ¿O ni siquiera empiezas? Ni siquiera empiezas. Ni siquiera empiezas. Mira, Pedro, otra vez, Pedro, desechando apotítsemi, toda malicia, caquía en el griego, malignidad, perversidad, depravación, vicios, todo engaño, dolos, mentira, traición, trampa, hipocresía, falsedad, simulación, fingimiento, envidia. Mis hermanos, ¿hay envidia en las congregaciones? Sí. ¿O si hubo envidia entre los discípulos de Jesús que no haya aquí? Sí hubo envidia en la congregación de Corinto, donde estaba Pablo, Apolos y Cefas. Pues ¿qué podemos esperar de aquí, de San Miguel Chichimequillas, de Escobedo? ¿Qué podemos esperar, mi querido hermano? ¿Qué podemos esperar? Y todas las detracciones, catalalí en el griego, difamación, hablar mal, calumnia. ¿Te fijas el principio? Si no nos despojamos de esto, versículo 2. Ahora sí, mira. Desead, epipotseo, buscar intensamente. Eso quiere decir buscar intensamente, como niño recién nacido. Fíjate que Pablo rescató un pajarito que ya muchos conocen. Pues come a cada rato. Le digo: oye, Pablo, pues ¿qué come ese pajarito? Pues mamá está comiendo. Dice: pues cada rato. Dice: pues eso está chiquito. ¿Cómo comen los bebés? Dice el pediatra: dele cada 3 horas. No comen cada 3 horas. Díganme a mí. No comen cada 3 horas. Imagínate si así buscáramos. Pero no lo podemos hacer, mi hermano. No lo podemos hacer, mi hermana, si no nos despojamos. ¿De quién? ¿Sabes de quién? De nosotros. No lo podemos hacer. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada. Ahora sí que nos hemos despojado para que por ella crezcamos. ¿Te acuerdas las de 2 de Timoteo? Dice: pues esas están aprendiendo siempre, pero no pueden llegar al conocimiento. ¿Por qué? Porque ellas quieren seguir, insisten en ser las mismas. Y si tú sigues insistiendo en ser la misma persona, Dios no puede trabajar ahí. Y dices tú: pero soy hijo de Dios. Sí. Hay otro hijo de Dios que acabamos de ver en el de varones, Sansón. ¿Qué crees? Él es hijo de Dios, era hijo de Dios y está en el cielo. Oía el consejo, pero vivía como quería. ¿Cómo terminó Sansón? Le sacan los ojos, lo ponen a hacer el trabajo de una mula y Dios le quita la vida joven. Sansón quería seguir siendo el mismo, quería seguir siendo Sansón. Mi querido hermano, es un principio espiritual, te vuelvo a repetir, indiscutible. Indiscutible. Nadie, ni el mismo Dios, lo puede cambiar.
Si no lo hacemos nosotros, si no nos despojamos, no vamos a caminar. No vamos a crecer. Para que por ella crezcáis para salvación, versículo 3. Si es que, esa palabra es una condicional. Si es así, si es verdad, es una obligación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. ¿Me puedes poner Santiago 1:21, por favor? Acabamos de ver Santiago no hace mucho. Fíjate bien lo que dice aquí en Santiago. No vamos a poderlo leerlo todo porque ya nos queda poco tiempo. Vamos a leer solamente este versículo, pero es exactamente lo mismo. Fíjate, lo dice Pablo, lo dice el autor de Hebreos. No estamos seguros quién es. Lo dice Pedro, lo dice Santiago. Mira, por lo cual, por esta razón, desechando apotítsemi toda inmundicia, impureza, suciedad y abundancia de malicia, otra vez caquía, maldad, depravación, y solamente despojándonos de eso, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. ¿Me la pones en NTV, la misma, por favor? Mira lo que dice en NTV. Mira en NTV. Así que quiten de su vida todo lo malo y lo sucio, y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Puedes ir a Colosenses 3:5? Pues fíjate bien, mi querido hermano. ¿Por qué la iglesia, por qué la congregación cristiana anda en la carne? Número 1, porque la predicación no es bíblica. Número 2, porque hay sincretismo espiritual. Un poco de Dios y un poco de lo que no es Dios. Pero esta, mi querido hermano, es la que da más tristeza. Cuando la predicación es fuerte, dura, como está. Yo doy gracias a Dios. Allá predicamos su servidor, mi hermano Julio y mi hermano Elías. Y de las 3 dices tú, no la hagas. Dijera mi hermano Elías. Predicaciones que es Dios hablándonos. Dios hablando. Dios hablando. Pero pueden ser excelentes predicaciones, pero si no hacen nada. Domingo, día de culto. Más bien, día de cultos. Uno aquí y otro allá en Las Palmas. Martes, día de culto. Jueves, reunión de varones y de damas. Grupo de oración semanal. 24 horas oración. Noches con Jesús. Discipulados. Lectura. ¿Y seguimos siendo los mismos? ¿O no eres hijo de Dios? ¿O estás siendo negligente en tu vida espiritual? Si no eres hijo de Dios, pues bueno. Qué calores tan tremendos, ¿verdad? Ya cuando llegues allá, mi querido hermano, mi querida hermana, pues no vas a sentir tan duro el cambiazo. Pero si eres hijo de Dios, eres hija de Dios,
y tú insistes a ser la misma persona, prepárate, porque te va a llegar la fibra de Dios, la disciplina de Dios, el azote de Dios. Y aparte, mi hermano y mi hermana, piedra de tropiezo. Piedra de tropiezo en la congregación. Piedra de tropiezo quien te conoce. Piedra de tropiezo por donde quiera. ¿Es necesaria la fibra? Sí, mi hermano, es necesaria. Es necesaria. Mira Colosenses 3:5. Así que hagan morir, necrosate en el griego, hagan morir o den muerte. Den muerte. Si te fijas que en todo momento los responsables somos nosotros, mi querido hermano, por eso es impresionante. Impresionante lo que dice Santiago. La religión. Si tú crees que eres cristiano porque vienes al templo, crees que eres cristiano porque subes versículos, crees que eres cristiano porque ayudas, crees que eres cristiano porque haces el aseo, dice, pues si no te callas la boca, dice, tu cristianismo no sirve para nada. Es vacío, es basura. ¿Y cuántas veces hemos hablado? Tus palabras. Pero ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Y sale, luego. No, mi hermano. Tenemos que aprender a callar. ¿Quiénes? Todos. Porque todos vamos en el mismo camino. Todos vamos en el mismo camino. Entonces, den muerte, pues. Aún en el griego, verdaderamente. Den muerte, verdaderamente, a lo terrenal en vosotros. Y empieza una lista, mira. ¿Me lo pones en Reina Valera? Haced morir, den muerte verdaderamente, maten lo terrenal en vosotros. Y empieza una lista, mira. Fornicación, impureza, en el original, inmoralidad o inmundicia, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 6. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Es decir, esta listita pequeña dice, pues por eso viene la ira de Dios contra los incrédulos. Pero si de esta lista pequeña hay algo que tenemos nosotros, vamos a llegar ahí. 1 Corintios 5. El que anda de fornicario, dice, échenlo para afuera de la congregación. Entréguenlo a Satanás. ¿Para qué? Para que él pueda hacer con su cuerpo lo que Satanás quiera. Para que pueda lastimarlo como Satanás quiera. Para que el día de la redención, dice, pues su espíritu sea salvo. Claro, ¿vas a salvarte? Sí, mi hermano. También Sansón se salvó. También Sansón se salvó. Mi querido hermano, cuando somos hijos de Dios, no te quepa duda, vamos a pagar las consecuencias. Si seguimos siendo las mismas personas, Dios nos empieza a quitar cosas, nos empieza a privar de personas, nos cae la voladora, dijera la chaviza. Sí, mi hermano. Imagínate esas características en un hijo de Dios. Por eso dicen, échenlo para afuera, entréguenlo a Satanás. Sí, mi querido hermano. Siguiente versículo, 6, 7. En las cuales, todas esas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. 8. Pero ahora, mira, dejad otra vez apotizemi.
Pero ahora desecha como ropa sucia todas esas cosas. Y mira, y nos da otra listita: la ira, el enojo, la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Número 10. Y una vez que nos despojamos nosotros, que decidimos ser diferentes, solamente así, mira, y revestíos del nuevo hombre, obviamente. Esa palabra endossameno en el griego exactamente o literalmente significa en el sentido de ponerse algo o de ponerse la ropa. Una vez que nos despojamos, es la única manera que nos podemos poner la ropa nueva, poner el vestido nuevo. ¿Cuál? El de Cristo. ¿Cuál? El del Espíritu Santo, el cual, ahora sí, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Te acuerdas de 2 de Timoteo 3? No se despojaban, estaban ahí pegados, pero no entraba nada. No entraba nada. Y aquí mira, nos vestimos del nuevo hombre conforme a la imagen del que lo creó. ¿Quién nos creó? Dios. Por eso dice el apóstol Pedro, que compartimos su naturaleza. Nos empezamos a parecer a Él. Por esto, mira, conforme, de acuerdo, de la misma forma, la imagen del Dios que nos creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si te fijas cómo no es opcional, tenemos que despojarnos de nosotros, empezar a morir. Ese es otro término espiritual, pero es lo mismo. Empezar a morir a nosotros. ¿Me pasas la diapositiva 1, por favor? Entonces mira, mi querido hermano, ¿por qué las congregaciones, por qué caminan en la carne? Número 1, porque la predicación no es bíblica. No es bíblica. Son pensamientos. Número 2, porque la predicación está mezclada. Un poco de Dios y un poco de lo que no tiene nada que ver con Dios. Pero número 3, porque la predicación es 100% bíblica. Pero los hermanos, ellos insisten en seguir siendo las mismas personas. Así como la congregación de Corinto, mi hermano, así como ellos. Mis queridos hermanos, pues ojalá que esta palabra pueda ayudarnos a nuestro crecimiento espiritual. Nosotros diariamente oramos por todos ustedes y no saben de qué manera. Por todos ustedes. Pero también yo estoy completamente consciente, mi hermano, que si ustedes no ponen lo que a ustedes les toca, pues mi hermano, mi hermana, a mí me da tristeza. Yo puedo ver hermanos que están caminando, puedo ver procesos en los hermanos de los cuales yo estoy muy agradecido, porque pues esos procesos son evidencia, una, de que son hijos de Dios,
otra de que están caminando. Pero también puedo ver hermanos que no están caminando. Es más, que lejos de caminar, están dando pasitos hacia atrás. Pasitos hacia atrás. Y yo le digo, Señor, pues allá estaban Pablo, estaba Apolos y estuvo Cefas. Y mira de lo que cojeaban. Aquí nomás hacemos pues lo que podemos, mi hermano. Lo que podemos. Más no podemos hacer. No, mi hermano. Más no podemos hacer. Yo siempre lo he dicho, claro y fuerte. Tú puedes estar de acuerdo o no en muchas de las actividades que hacemos. Puedes estar de acuerdo o no. Y es importante o no lo es. Eso es lo de menos. Pero hay una cosa innegable, que aquí siempre las personas te predicamos solamente la palabra de Dios. Y tú, mi querido hermano, si haces caso, pues será para la gloria de Dios. Pero si no haces caso, también será para la gloria de Dios. Yo quisiera que lo voy a conocer a Sansón. Claro, allá va a tener sus ojitos. Allá los va a tener, no te quepa duda. Pero sí le voy a decir, no manches. No manches. Tanto que le dio Dios, tantísimas cosas. Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob.